este video vamos a demostrar cómo hacer sustitución por la media o la mediana utilizando el Simple Imputer de Scikit-learn. Al inicio del notebook hay una descripción del Simple Imputer, qué es lo que podemos hacer con este transformador de Scikit-learn, las ventajas del uso de este transformador y algunas de sus limitaciones, algunos links en donde puedes acceder a más detalles del Simple Imputer y el Column Transformer y también cómo utilizarlos conjuntamente en esta discusión en Stack Overflow. Y en este demo vamos a aprender cómo usar el Simple Imputer para hacer sustitución por la media o la mediana utilizando el set de datos de precios de casas que se obtiene de Kaggle. Para empezar, hacemos unas importaciones de las librerías más comunes de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib para hacer plots, y en este caso vamos a importar el Simple Imputer de Scikit-learn, el Column Transformer para cuando luego más tarde queremos utilizar el Simple Imputer en un set determinado de columnas, y el pipeline. Y también vamos a importar el train-test-split function de Scikit-learn porque vamos a dividir los datos en set de entrenamiento y en set de prueba porque la media y la mediana tiene que ser aprendida del set de entrenamiento solamente. Vamos a trabajar con un grupo selecto de variables de este set de datos, no con todas, sino con estas que están aquí en esta lista, y de estas variables, 3 tienen datos faltantes. Entonces, si guardaste el set de datos como te indicamos en el repositorio, esta es la manera de abrirlo desde Pandas, utilizando pandas leer CSV, y esta es la localización del set de datos. Y acá solamente indicamos que queremos utilizar estas columnas. Así es como se ven las primeras filas del set de datos. Y luego procedemos a dividir el set de datos utilizando la función train-test-split en el set de entrenamiento y el set de prueba y los targets que queremos predecir. Es decir, como argumentos pasamos las columnas que son variables, luego la columna que es el target, indicamos que queremos 30% de las observaciones en el test set y es importante indicar el random state o la semilla para reproducibilidad, es decir, para que ustedes y yo obtengamos el mismo valor cuando procedemos con el Jupyter Notebook. Podemos luego investigar el porcentaje de valores nulos en las variables que hemos abierto en este notebook y vemos que 3 de estas variables presentan distintos porcentajes de valores nulos. La variable loadFrontH presenta casi un 20% de valores nulos, las otras dos presentan pocos valores nulos. Entonces, si queremos hacer imputación con la mediana, utilizando Simple Imputer, tenemos que crear una instancia del Simple Imputer e indicar en la estrategia que queremos utilizar la mediana de esta manera, pasando el string median a la estrategia. Luego tenemos que usar el método fit en el set de entrenamiento. Aquí podemos pasar calls to use or not porque el set de entrenamiento solamente contiene estas columnas. Y este método fit va a hacer que el imputer aprenda las medianas de cada una de las variables en el set de entrenamiento. Podemos inspeccionar estas medianas en el atributo statistics del Simple Imputer y aquí ves que para cada una de las variables estas son las medianas que ha aprendido. Y de hecho podemos corroborar que esto sea el caso utilizando el método median de Pandas sobre las columnas en el set de datos. Como ves, para overall quality la mediana es 6, igual que aquí. Para total basement SF la mediana es 992, igual que aquí, y sucesivamente. Para ilustrarte qué es lo que está pasando en el Simple Imputer. Luego, para reemplazar los valores arbitrarios por estas medianas, lo único que tenemos que hacer es llamar nuevamente al imputer, que ahora ya está entrenado, ya aprendió las medianas, y pasar el método transform sobre el train set para imputar las variables en el train set, o transform en el test set para imputar o reemplazar los valores faltantes en el set de prueba. Una cosa que cabe destacar es que el resultado de los transformadores de Scikit-learn son arreglos de NumPy
no data frames de pandas. Entonces, si queremos seguir trabajando con ellos, probablemente tengamos que reconstituirlos a un data frame utilizando el NumPy array que hemos creado en la celda anterior y indicando las columnas para que le ponga las columnas correctas a cada una de las variables. Acá repito el ejercicio, pero esta vez capturo el data frame en una variable que también se llama xtrain, y luego aquí voy a retornar el histograma de frecuencia para cada una de las variables del set de datos para recapitular en el efecto de la imputación por la mediana, que se puede ver claramente acá en la variable loadFrontAge, que hay un acumulamiento de valores alrededor del valor de la mediana. ¿Cómo podemos hacer entonces si queremos aplicar diferentes técnicas de imputación a diferentes sets de variables? Bueno, podemos hacerlo utilizando el Simple Imputer conjuntamente con el Column Transformer de Scikit-learn. Entonces, para ello, vamos a dividir nuevamente el set de datos en un set de entrenamiento y un set de prueba. Y luego, la manera de hacer esto es la siguiente. Primero tenemos que hacer una lista con las variables a las cuales queremos imputar con la media. Y luego tenemos que hacer otra lista con los nombres de las variables a las que queremos imputar con la mediana. Luego tenemos que generar un Scikit-learn pipeline con el Simple Imputer para que sustituya valores con la media. Y luego tenemos que crear otro pipeline con el Simple Imputer, pero esta vez para que sustituya los valores por la mediana. Lo único que hay que hacer es cambiar el argumento en la estrategia del Simple Imputer. Una vez que creamos estas dos pipelines, tenemos que acomodarlas dentro de un Column Transformer Object y pasar la lista de variables que hemos creado aquí arriba. Entonces vamos a llamar al Column Transformer y aquí vamos a generar una lista de transformadores en donde primero pasamos un nombre, MinImputer, luego pasamos la pipeline que utiliza al Simple Imputer con la estrategia media, que es esta de aquí arriba, y la lista de las variables a la cual queremos imputar con la media, que es esta de aquí arriba, seguido de una coma, y luego armamos el segundo imputador que le damos otro nombre, en este caso Median Imputer, luego pasamos la segunda pipeline, que es esta de aquí, y luego pasamos la segunda lista de features o variables, que es esta de aquí. Y luego una cosa importante, aquí hay dos opciones. La primera es Remainder Pass-Through. Esto le indica a Scikit-learn que queremos todas las variables del dataset, las que fueron imputadas y las que no, porque si no ponemos Pass-Through, el retorno de este procesador es solamente el dataset con las variables que fueron imputadas. Es decir, nos va a retornar un dataset de solamente 3 variables. Pero al pasar Remainder Pass-Through, entonces nos retorna el dataset entero. Luego lo que tenemos que hacer es fitear el procesador al set de entrenamiento de manera que aprenda la media y las medianas de las variables que hemos indicado en el paso anterior. Y luego podemos acceder a los internos de este procesador. Por ejemplo, si hacemos procesador 2 transformers, vemos que acá tenemos el imputador por la media y acá el imputador por la mediana y las características, ¿no? Aquí tenemos Simple Imputer y acá dice que la estrategia es la media, mientras que el segundo paso la estrategia es la mediana. Es decir, podemos navegar adentro del Column Transformer para ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Y también podemos navegar dentro de los transformadores utilizando el string que hemos agregado aquí arriba. Para eso le hemos dado un nombre. Estos son los named steps. Entonces, si yo ahora pongo procesador.namedSteps y paso el primer string, y luego pongo namesteps_imputer statistics, ahí puedo acceder a la media
de load front age, que si lo calculo de esta manera, xtrain y paso load front age, veo que es la misma. De la misma manera puedo navegar y acceder al imputador por la mediana. Acá utilizo median imputer y después entro al imputer y hago statistics. Y lo que veo es que 0 y 1979 son las medianas de las otras dos variables, más BNR area y año en que se construyó el garage, que son 0 y 1997 si las calculo directamente del set de entrenamientos. Esto lo hago para que veamos los internos de la funcionalidad del Column Transformer y el Simple Imputer de Scikit-learn y cómo podemos acceder a los valores si es que en algún momento los necesitamos. Una vez que el transformador aprendió los parámetros que necesita para transformar las variables, lo único que hay que hacer es preprocesador.transformar y pasamos el set de entrenamiento. También podemos pasar el set de testeo como hacemos aquí abajo. Y si entonces utilizamos NumPy para determinar la presencia de valores nulos, vemos que no hay ninguno. Y esto es cómo se retorna el set de datos luego de la transformación con el Column Transformer. Si quisiéramos reconstruir este NumPy Array en pandas, ahora es un poquitito más complicado porque hay que prestar mucha atención al orden de las variables. Si ponemos procesador.transformers_, vamos a ver que tenemos el min imputer, el median imputer, y luego aquí tenemos el remainder con los índices de las columnas en el data frame original, porque como retorna el procesador las variables es primero la variable que fue procesada con el primer imputador, luego las variables que fueron procesadas con el segundo imputador, y luego todas las variables que no han sido procesadas. Entonces tenemos que tener muy claro este orden para luego poder reconstruir el pandas data frame. De hecho, aquí podemos calcular cuáles son las variables utilizadas que no han sido imputadas con esta sintaxis. Y cuando construimos el data frame podemos pasar entonces el array y como columnas lo que tenemos que pasar primero es el feature que modificamos con la media, luego los que modificamos con la mediana y luego los que no han sido modificados. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.